La Biblia es uno de los libros más influyentes y misteriosos de la historia de la humanidad. Sus páginas han guiado la fe de millones, inspirado revoluciones, obras de arte y literatura, y moldeado culturas enteras. Sin embargo, detrás de su autoridad espiritual y moral se esconde una pregunta que pocos se atreven a explorar: ¿quién la escribió realmente? Durante siglos, la tradición ha atribuido la autoría a figuras como Moisés, David o los profetas y apóstoles, afirmando que las palabras fueron inspiradas directamente por Dios. El presente videoensayo busca adentrarse en la historia de la Biblia, explorando la identidad de sus autores, los procesos de compilación, edición y canonización, y la diferencia entre la versión canónica aceptada y lo que la evidencia histórica permite reconstruir. Este viaje nos llevará desde los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento hasta los Evangelios y cartas del Nuevo Testamento, revelando cómo la interacción entre lo humano y lo divino dio forma a uno de los textos más poderosos jamás escritos. 1. El Antiguo Testamento, un mosaico de voces humanas. El Antiguo Testamento, conocido en la tradición judía como el Tanar, no fue escrito por un solo autor, sino que es el producto de siglos de compilación, reinterpretación y transmisión oral. Sus textos abarcan leyes, relatos históricos, poesía, profecías y genealogías, reflejando las experiencias de generaciones de israelitas entre 1200 y 500 a.C. Por ejemplo, los 5 primeros libros, tradicionalmente atribuidos a Moisés, son en realidad el resultado de la unión de múltiples fuentes conocidas por los estudiosos, cada una con su propio estilo, perspectiva teológica y contexto histórico. Estas fuentes fueron integradas principalmente durante o después del exilio babilónico, siglo V a.C., cuando los escribas y líderes religiosos buscaron preservar la identidad y la fe del pueblo judío frente a la dispersión y la influencia cultural extranjera. Así, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se convirtieron en un documento único que reflejaba tradiciones milenarias, reinterpretadas por manos humanas. 2. Profetas y poesía, reinterpretaciones a lo largo de los siglos. Los libros proféticos, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, fueron redactados en momentos de crisis social y política, ofreciendo tanto advertencias como consuelo. Sin embargo, lo que hoy aparece en la Biblia es frecuentemente el resultado de ediciones posteriores por discípulos o escribas que agregaron comentarios, reorganizaron pasajes y adaptaron mensajes a nuevos contextos. De este modo, el texto canónico refleja un diálogo entre la palabra original del profeta y la interpretación de generaciones posteriores. Los salmos, atribuidos tradicionalmente a David, son otra muestra. En realidad son una colección de himnos de múltiples autores, algunos de los cuales vivieron siglos después del rey, todos reunidos para expresar la experiencia colectiva del pueblo de Israel, desde la adoración hasta la protesta contra la injusticia. 3. El Nuevo Testamento, testimonio y teología. El Nuevo Testamento surge en un contexto muy diferente, la Palestina del siglo I, bajo dominio romano. Los evangelios y cartas no fueron escritos como biografías objetivas, sino como testimonios de fe destinados a comunidades concretas. Marcos, probablemente el evangelio más antiguo, alrededor del año 70 después de Cristo, presenta un Jesús sufriente y humano, mientras que Mateo y Lucas reinterpretan su mensaje para audiencias judías y gentiles, respectivamente. Juan, más tardío, enfatiza la divinidad de Jesús y su preexistencia, consolidando la teología cristiana. Pablo de Tarso, aunque nunca conoció a Jesús en vida, escribió cartas que reflejan interpretaciones y enseñanzas dirigidas a problemas específicos de sus comunidades. Sus escritos fueron fundamentales para expandir el cristianismo más allá de Israel, pero también muestran cómo la experiencia de los discípulos moldeó la narrativa sobre Jesús. 4. Evangelios apócrifos y textos descartados. Durante los primeros siglos, circularon numerosos evangelios y escritos que ofrecían versiones diferentes de la vida y enseñanzas de Jesús: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas, entre otros. Estos textos fueron marginados por la autoridad eclesiástica por motivos teológicos y políticos. Algunos contradecían la visión oficial del Mesías, otros promovían enseñanzas consideradas heréticas. La selección de los textos canónicos fue un proceso deliberado que buscaba consolidar la doctrina y unificar a las comunidades cristianas, eliminando obras que podían generar división o confusión.
5. Compilación y canonización. Los concilios de Hipona y Cartago, siglo IV después de Cristo, jugaron un papel decisivo en definir qué libros serían aceptados en el canon. Las decisiones se basaron en criterios de autoridad apostólica, consistencia doctrinal y uso litúrgico. Así, la Biblia que conocemos hoy es el resultado de siglos de selección consciente, edición y transmisión, no de la autoría directa y exclusiva de los personajes mencionados en sus textos. 6. Traductores y escribas, preservadores y modificadores del texto. Desde la Septuaginta griega hasta la Vulgata latina, los traductores y escribas contribuyeron a moldear la Biblia. Cada copia, traducción o corrección introdujo cambios, algunos menores, otros más significativos, que afectaron la interpretación. Los manuscritos masoréticos y los descubrimientos del Mar Muerto nos muestran la evolución de los textos y cómo la historia textual influye en la comprensión moderna del canon. 7. Comparación, canon versus evidencia histórica. Al comparar lo que está validado canónicamente con la evidencia histórica, surgen contrastes fascinantes. Muchos relatos históricos del Antiguo Testamento carecen de corroboración arqueológica directa, mientras que otros, como la existencia de reyes y ciudades, sí se apoyan en hallazgos históricos. En el Nuevo Testamento, la crucifixión de Jesús es ampliamente aceptada, pero los milagros y la resurrección pertenecen al ámbito de la fe y la teología, no de la historia verificable. 8. La Biblia como fenómeno humano y espiritual. Más allá de quien escribió que, la Biblia es un testimonio de la interacción entre lo humano y lo divino, entre la historia y la fe. Sus autores, editores y traductores fueron actores humanos que transmitieron ideas, valores y experiencias, mientras que las comunidades receptoras interpretaron esos textos como expresión de lo sagrado. Este entrelazamiento de lo humano y lo divino es lo que le da a la Biblia su poder y trascendencia. Conclusión, autores humanos de un legado divino. La Biblia no fue escrita por un solo individuo ni siquiera por un pequeño grupo de autores aislados. Es el resultado de siglos de esfuerzo colectivo, profetas, escribas, discípulos, traductores y líderes religiosos que trabajaron para preservar y transmitir un mensaje espiritual. Comprender quiénes escribieron realmente la Biblia y cómo se construyó su canon nos permite apreciar su riqueza histórica y su profunda influencia cultural y religiosa, reconociendo que detrás de cada palabra hay un legado humano y divino entrelazado, un misterio que sigue fascinando al mundo hasta nuestros días.